Cuando llegué a casa, vi una nota de mi hijo sobre la mesa de la cocina. Ve a pasar el fin de semana festivo en la vieja cabaña. Mamá, mi esposa y yo nos dirigimos a un lujoso resort de playa. Eso era lo que decía, así como así, directo y frío, como si estuviera dando órdenes a un empleado. Era como si yo fuera una molestia que necesitaba ser barrida debajo de la alfombra por unos días para que ellos pudieran disfrutar de su paz. Pero la nota no fue la peor parte. Lo peor vino después cuando fui a mi dormitorio y abrí la caja fuerte. Mis manos temblaban mientras marcaba la combinación porque algo muy dentro de mí ya sabía lo que iba a encontrar. Y cuando la puerta se abrió, el vacío me golpeó como un puñetazo en el estómago. Todo mi dinero había desaparecido, cada billete que había ahorrado a lo largo de los años, cada centavo que había guardado para emergencias, para mi vejez, para sentirme segura, desaparecido, robado por mi propio hijo Mason y esa víbora de esposa suya, Brittany, para que pudieran irse a unas vacaciones de lujo. Cuando esos dos tortolitos regresaron de su viaje, bronceados y felices, había una sorpresa esperándolos en la puerta principal, una sorpresa que nunca olvidarían. Oficiales de policía, un abogado y yo, sosteniendo toda la evidencia de su robo justo en mi mano. Pero eso vino después. Primero, déjame contarte cómo llegué a ese punto. Mi nombre es Eleanor Vance, tengo 68 años, y hoy voy a contarte la historia completa de cómo mi hijo me traicionó de la peor manera posible, y cómo planeé mi venganza en silencio mientras ellos disfrutaban de la playa con mí. Dinero. Sé que muchas personas no entienden cómo una madre puede atreverse a denunciar a su propio hijo ante las autoridades. ¿Cómo puede romper ese vínculo sagrado que se supone que es irrompible? Pero cuando eres traicionada, robada, humillada y tratada como basura por la persona que criaste con tanto sacrificio, ese vínculo se pudre desde adentro hacia afuera. Y llega un momento en que o lo cortas tú misma o te arrastra hacia abajo hasta que te destruye por completo. Yo elegí cortarlo, elegí salvarme. Y aunque el camino fue doloroso, aunque tuve que tragarme mi orgullo y aceptar que mi propio hijo era un ladrón, hoy estoy aquí para decirte que fue la mejor decisión de mi vida. Pero volvamos al principio, a ese maldito día cuando todo explotó. Era un viernes por la tarde. Había salido al supermercado para recoger algunas cosas básicas para la semana. Cuando regresé a casa, cargada de bolsas, noté algo extraño, un silencio que se sentía demasiado pesado. Usualmente, aunque Mason y Brittany apenas me dirigían 2 palabras, siempre había ruido, la televisión a todo volumen, música, conversaciones. En Voz de Dolores compartimos historias reales, emociones reales, vidas reales. Suscríbete hoy y forma parte de nuestra familia. Únete a nuestra comunidad de WhatsApp, enlace en la descripción. Pero ese día, nada. La casa estaba vacía. Dejé las compras en la cocina y fue ahí donde vi la nota, una hoja de cuaderno con la desordenada letra de Mason. Ni siquiera se había molestado en decírmelo en persona. Simplemente dejó esa nota como si yo fuera una niña recibiendo instrucciones. Ve a pasar el feriado en la vieja cabaña, mamá, la vieja cabaña. Así era como llamábamos a la pequeña propiedad en el campo que había pertenecido a mi madre. Un lugar humilde, sin lujos, a 2 horas de la ciudad. Mason sabía perfectamente que odiaba ir allí sola, que traía recuerdos dolorosos de cuando mi madre se enfermó y tuve que cuidarla allí hasta sus últimos días. Pero a él no le importaba, solo le importaba deshacerse de mí para poder irse tranquilamente con su esposa. Sentí la rabia subir por mi garganta, pero respiré profundamente. Ya estaba acostumbrada a la falta de respeto, a ser tratada como un viejo mueble en mi propia casa. Así que arrugué la nota, la tiré a la basura y decidí que iría a mi habitación a descansar un rato. Fue entonces cuando algo me hizo detenerme, una corazonada, una sensación horrible que convirtió mi sangre en hielo. Subí las escaleras, casi corriendo, y fui directo a mi dormitorio. Cerré la puerta con llave, aunque no había nadie más en la casa, y caminé hacia el closet donde mantenía mi caja fuerte escondida. No era nada lujoso, solo una caja de seguridad de tamaño mediano que había comprado años atrás. Pero era mi seguridad. Allí era donde guardaba todo el efectivo que había logrado ahorrar, casi 15,000. Cada billete ganado con mi sudor. Con años de trabajar, limpiando casas de otras personas, haciendo arreglos, vendiendo comida los fines de semana. 15 pince pinto, dólar que representaban mi única protección en este mundo.
Marqué la combinación con los dedos temblorosos. 6428, la fecha de nacimiento de Mason. Qué irónico, ¿verdad? Protegí mis ahorros con la fecha de nacimiento del hombre que terminaría robándolos. La puerta se abrió con un suave clic y allí estaba, el vacío absoluto. Ni un solo billete, ni una moneda, solo el forro de terciopelo rojo de la caja burlándose de mí con su obscena vaciedad. Mis piernas cedieron y caí sentada en el suelo. No podía respirar. No podía pensar. Solo podía mirar ese espacio vacío y sentir mi mundo derrumbarse. Me habían robado. Mi propio hijo me había robado. Había entrado en mi habitación, abierto mi caja fuerte y vaciado hasta el último centavo para irse de vacaciones con su esposa. No lloré en ese momento. El impacto fue demasiado grande para las lágrimas. Solo me senté allí en el suelo de mi dormitorio, sosteniendo esa caja fuerte vacía, tratando de procesar la magnitud de la traición. ¿Cómo había abierto la caja? La respuesta era obvia y dolía aún más. Yo, como la tonta que era, le había dado la combinación años atrás. Le dije que era por si acaso algo me pasaba algún día, para que supiera dónde estaban mis ahorros, para que pudiera usarlos en caso de una emergencia. Nunca. Nunca pensé que usaría esa información para robarme mientras yo aún estaba viva. Me levanté del suelo con dificultad. Mis rodillas crujieron, mi espalda protestó, pero el dolor físico no era nada comparado con la sensación desgarradora que sentía en mi pecho. Bajé las escaleras como un autómata y saqué la nota de la basura. La alicé sobre la mesa y la leí de nuevo, esta vez entendiendo el mensaje completo. Ve a pasar el feriado en la vieja cabaña, mamá. No era una sugerencia, era una orden. Querían que me fuera. Necesitaban que estuviera lejos para que pudieran disfrutar de su casa, su espacio, su vida, sin la incómoda presencia de la vieja carga. Y mientras tanto, aprovecharían la oportunidad para gastar mi dinero en un lujoso resort de playa, un lujoso resort con mi dinero. Mientras yo se suponía que estaría sola en esa vieja cabaña, probablemente sin calefacción decente, comiendo lo que hubiera allí, sintiéndome miserable y abandonada. Algo se rompió dentro de mí en ese momento, algo que había estado agrietándose durante años, soportando humillación tras humillación, falta de respeto tras falta de respeto, la infinita paciencia que había tenido para Mason, la comprensión, el perdón constante. Todo eso se hizo añicos como vidrio, finalmente recibiendo el golpe definitivo. Me senté en la mesa de la cocina y miré alrededor. Esta casa que era mía, que había comprado con el dinero del seguro de vida de mi difunto esposo. Esta casa donde los había recibido cuando Mason se casó con Britney, porque no tenían dónde vivir. Esta casa que mantuve, limpié y cuidé a lo largo de los años mientras ellos vivían como reyes sin pagar ni un centavo de renta. Y así fue como me lo agradecieron, robándome, echándome, tratándome como basura. No esta vez. Esta vez no iba a tragarme en dolor y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Esta vez no iba a fingir que todo estaba bien, cuando claramente todo estaba podrido hasta la médula. Me senté en esa mesa de la cocina durante horas, sintiendo la rabia y el dolor, mezclándose dentro de mí para formar algo nuevo, algo frío y calculador que nunca había sentido antes. Porque verás, toda mi vida fui la mujer que soportaba, que perdonaba, que se sacrificaba sin esperar nada a cambio. Fui la madre devota, la viuda fuerte, la abuela que esperaba ser algún día, pero en ese momento, sentada frente a esa miserable nota y con mi caja fuerte vacía arriba, entendí algo fundamental. Entendí que toda esa bondad, todo ese sacrificio, toda esa paciencia infinita solo me habían convertido en una víctima fácil para dos sanguijuelas que me veían como nada más que un recurso para explotar. La tarde se convirtió en noche. Las sombras se alargaron en la cocina. Y yo todavía estaba allí, inmóvil, procesando, pensando, recordando cada señal que había ignorado, cada bandera roja que había decidido no ver. Porque era más cómodo creer que mi hijo todavía me amaba, que todavía le importaba, aunque fuera un poco, pero las señales siempre estuvieron allí, claras como el agua. Recordé las veces que el dinero faltaba de mi bolso, y me convencí de que lo había gastado y olvidado. Las joyas de mi madre que misteriosamente desaparecieron, y Mason juró que no sabía nada al respecto. Los estados de cuenta bancarios que comencé a notar con cargos extraños hace meses, pero nunca investigué a fondo porque confiar en mi hijo era más fácil que enfrentar la verdad. La manera en que Brittany me miraba cuando pensaba que yo no estaba mirando,
con ese desprecio apenas disfrazado, como si mi mera existencia fuera ofensiva para ella. Todo estaba allí. Simplemente me había negado a ver eso porque aceptar que tu propio hijo es capaz de robarte, usarte, despreciarte, es un dolor demasiado grande para procesarlo todo de una vez. Así que lo hice poco a poco, un pedacito cada vez. Una pequeña traición aquí, otra allá, hasta que llega el momento en que la traición es tan grande, tan descarada, tan brutal que ya no puedes ignorarla. $15,000. Se llevaron 15,000. En voz de Dolores. Compartimos historias reales, emociones reales, vidas reales. Suscríbete hoy y forma parte de nuestra familia. Únete a nuestra comunidad de WhatsApp. Enlace en la descripción. ¿Sabes cuánto tiempo me tomó ahorrar esa cantidad? Años, décadas incluso. Cada dólar ahorrado con sacrificio. Negándome cosas básicas, usando ropa vieja, comiendo poco, caminando en lugar de tomar el autobús para ahorrar el pasaje. Cada billete representaba horas de trabajo agotador, de rodillas destrozadas fregando los pisos de otras personas, de ojos cansados cosiendo hasta el amanecer, de madrugadas preparando comida para vender. Y se lo llevaron todo en un segundo para ir a beber piña coladas en una playa, mientras yo se suponía que estaría sola y abandonada en una cabaña deteriorada. La humillación era casi peor que el robo en sí. La manera casual en que lo hicieron, tan confiados de que yo no haría nada, de que me tragaría esto igual que me había tragado todo lo demás. La arrogancia de dejar esa nota, ni siquiera tener el valor de decírmelo en la cara, simplemente dándome órdenes como si yo fuera su sirvienta. Cuando finalmente me levanté de esa silla, ya estaba completamente oscuro afuera. Mis huesos crujieron. Mi cuerpo protestó después de horas sin moverse. Pero mi mente estaba cristalina, fría, decidida. No iba a la vieja cabaña, no iba a obedecer esa orden como un perro obediente. No iba a quedarme en silencio y esperar a que regresaran de sus vacaciones de lujo para seguir siendo su cajero automático personal. Esta vez iba a hacer algo diferente. Esta vez iba a protegerme. Y si eso significaba convertirme en alguien que nunca pensé que sería, entonces que así fuera. Volví a subir a mi habitación y saqué una vieja maleta del closet, pero no para ir a la cabaña. Empecé a empacar cosas importantes. Documentos, fotografías, las pocas piezas de joyería que me quedaban, suficiente ropa para varios días. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sabía que necesitaba salir de esa casa antes de hacer algo de lo que pudiera arrepentirme. Mientras empacaba, mi mente estaba trabajando a toda velocidad. Necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien en quien pudiera confiar, alguien que no fuera parte de esta familia podrida. Y solo había una persona que encajaba en esa descripción: Margaret. Margaret era mi vecina de toda la vida. Nos habíamos conocido desde que ambas éramos madres jóvenes, luchando por salir adelante. Ella enviudó unos años después que yo, y a lo largo de las décadas nos habíamos convertido en algo más que vecinas. Éramos hermanas en la vida, confidente. El apoyo mutuo que necesitábamos en este mundo cruel. Pero incluso a Margaret le había ocultado la verdadera magnitud de lo mal que estaban las cosas en mi casa. Por orgullo, por vergüenza, por esa necesidad tonta de guardar las apariencias y pretender que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. No más. El orgullo era un lujo que no podía permitirme. Terminé de empacar lo esencial, cerré la maleta y salí de mi habitación. Bajé las escaleras por última vez esa noche, apagué las luces y salí de la casa sin mirar atrás. Crucé el pequeño patio que separaba nuestras propiedades y toqué a la puerta de Margaret. Ella abrió en su camisón con el cabello en una trenza desordenada y gafas de lectura colgando de una cadena alrededor de su cuello. Su expresión de sorpresa rápidamente se convirtió en preocupación cuando vio mi rostro y la maleta en mi mano. «Eleanor, ¿qué pasó? ¿Estás bien?», no respondí. Simplemente entré en su casa cuando ella se hizo a un lado, dejé caer la maleta en el piso de su sala y finalmente, me permití llorar. Las lágrimas llegaron como una tormenta que había estado conteniendo por horas, sollozos profundos que sacudían todo mi cuerpo, años de dolor acumulados saliendo todo de una vez. Margaret me abrazó sin decir una palabra, dejándome desahogarme, frotando mi espalda como solo una verdadera amiga sabe hacerlo. Cuando finalmente pude hablar, le conté todo, cada detalle. La nota, el dinero robado, los años de abuso silencioso que había soportado, las señales que había ignorado.
Hablé durante horas mientras Margaret escuchaba con una expresión cada vez más horrorizada. «Ese hijo de puta», murmuró cuando terminé. «Ese hijo ingrato y esa víbora de esposa», escuchar a alguien más validar mi dolor, confirmar que no estaba exagerando, que tenía todo el derecho a estar furiosa, fue liberador de una manera que no puedo explicar. Durante tanto tiempo me había convencido de que tal vez yo era el problema, que tal vez era demasiado sensible, demasiado exigente, demasiado vieja y obsoleta para entender a las nuevas generaciones. Pero no, el problema no era yo, eran ellos, dos parásitos alimentándose de mi bondad hasta dejarme seca. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Margaret, dándome otro pañuelo, porque ya había empapado 3. «No lo sé», admití, «por eso vine aquí. Necesito pensar claramente, y en esa casa, solo puedo pensar en». No terminé la frase, pero Margaret entendió. En esa casa solo podía pensar en la traición, el vacío de esa caja fuerte, la arrogancia de esa nota. «Te vas a quedar aquí el tiempo que necesites», dijo firmemente. «Y mañana por la mañana, cuando hayamos dormido y tengamos la cabeza más clara, vamos a decidir qué hacer, porque esto no se va a quedar así. Eleanor, no voy a dejar que ese par de ladrones se salgan con la suya». Me quedé en la casa de Margaret esa noche, durmiendo en su habitación de invitados. Aunque dormir es una palabra generosa, pasé la mayor parte de la noche mirando el techo, dándole vueltas a todo una y otra vez en mi cabeza. A la mañana siguiente me desperté con los ojos hinchados y un terrible dolor de cabeza, pero también con algo que no había sentido en años, claridad. Por primera vez en mucho tiempo, vi mi situación exactamente como era, sin los filtros del amor maternal, sin las excusas que siempre inventaba para justificar el comportamiento de Mason, sin la negación que me había mantenido atrapada en ese ciclo de abuso. Margaret ya estaba despierta cuando bajé a la cocina. Había hecho café fuerte y tostadas, y me saludó con un abrazo silencioso que me dio fuerza para enfrentar el día. «Necesitamos hacer un plan», dijo mientras me servía café, «porque tengo la sensación de que este dinero robado no es lo único que está pasando». Y ella tenía razón. Mientras desayunábamos, comencé a recordar y conectar todos los puntos que había ignorado durante meses, quizás años. Las conversaciones que se cortaban abruptamente cuando yo entraba en una habitación. Las miradas cómplices entre Mason y Brittany que nunca entendí. Las veces que los escuché susurrando sobre planes y papeles que nunca me explicaron. «Creo que esto viene de mucho antes», le dije a Margaret. «Creo que han estado planeando algo más grande que solo robar mis ahorros». Margaret dejó su taza sobre la mesa con un golpe seco. «Entonces necesitas pruebas, evidencia concreta de todo lo que han hecho, porque si vas a enfrentarlos, tienes que hacerlo con todo el peso de la ley de tu lado». Esas palabras fueron como un despertar. Ella tenía razón. No podía simplemente enfrentarlos cuando regresaran del resort. Negarían todo, me harían sentir loca, me convencerían de que había olvidado dónde puse el dinero, que estaba senil, confundida. Había visto ese patrón antes en situaciones menores. Mason tenía un talento especial para torcer las cosas y hacerme sentir culpable, incluso cuando él era el que había hecho algo mal. «Pero, ¿cómo consigo pruebas?», pregunté, sintiendo que mi determinación comenzaba a tambalearse. «¿Tienes las llaves de tu propia casa?». «Sí». Margaret me miró con esos ojos inteligentes que siempre veían más allá de lo obvio. «Ellos no saben que descubriste el robo. Probablemente piensan que estás obedientemente en la vieja cabaña. Tienes unos días, tal vez una semana entera, para registrar tu propia casa en busca de todo lo que necesitas encontrar». La idea me aterrorizó y me energizó al mismo tiempo. Registrar mi propia casa como si fuera una detective buscando evidencia contra mi propio hijo. Era doloroso solo pensarlo, pero Margaret tenía razón. Era la única manera. Pasamos toda esa mañana planeando. Margaret, que había trabajado durante años como asistente legal antes de jubilarse, sabía exactamente qué tipo de evidencia sería útil. Me hizo una lista de cosas que debía buscar. Estados de cuenta bancarios, documentos firmados, cualquier cosa que mostrara movimientos sospechosos de dinero, correos electrónicos o mensajes impresos, recibos de cosas que habían comprado con mi dinero, cualquier documento relacionado con la casa o mis propiedades. «Y si encuentras algo que sugiera que están planeando institucionalizarte o quedarse con la casa, eso es oro puro», añadió Margaret, «porque entonces no es solo robo. Es abuso de ancianos, fraude, tal vez incluso intento de malversación». Cada palabra que decía dolía, porque confirmaba mis peores sospechas.
Pero también me daba poder, conocimiento, un camino claro de acción. Esa tarde, armada con la lista de Margaret y mi nueva determinación, regresé a mi casa. La caminata desde la puerta de Margaret hasta la mía nunca se había sentido tan larga. Cada paso se sentía pesado, cargado de significado. Estaba cruzando una línea. Una vez que entrara en esa casa para buscar evidencia contra mi propio hijo, no habría vuelta atrás. Puse la llave en la cerradura y entré. La casa estaba exactamente como la había dejado, silenciosa, vacía, llena de recuerdos que ahora parecían envenenados. Cerré la puerta detrás de mí y me quedé en el pasillo, respirando profundamente, preparándome mentalmente para lo que estaba a punto de hacer. Comencé con el dormitorio de Mason y Brittany. Siempre había respetado su privacidad. Nunca entraba allí sin tocar primero, pero ahora esas cortesías se habían terminado. Ellos habían violado mi espacio, habían entrado en mi habitación. Habían abierto mi caja fuerte. Ya no les debía ninguna consideración. La habitación estaba impecable, demasiado impecable. ¡Ey! La cama perfectamente hecha, todo en su lugar, como si quisieran dejar una imagen de orden perfecto antes de irse. Abrí el primer cajón de la cómoda de Brittany. En voz de Dolores compartimos historias reales, emociones reales, vidas reales. Suscríbete hoy y forma parte de nuestra familia. Únete a nuestra comunidad de WhatsApp, enlace en la descripción. Ropa interior, calcetines, nada importante. El segundo cajón, suéteres doblados con precisión militar. El tercero, ahí fue donde encontré el primer tesoro. Sobres, muchos sobres. Y dentro, recibos. Cuentas de restaurantes caros que nunca había visitado. Recibos de tiendas de ropa de diseñador que nunca podría permitirme. Y lo más revelador, estados de cuenta de una tarjeta de crédito que no reconocía. Una tarjeta a nombre de Brittany, pero con un historial de gastos que me revolvió el estómago. $2,000 en compras durante los últimos 6 meses. Joyas, ropa, zapatos, cenas, estancias de hotel de fin de semana, todo cargado a una tarjeta que, como descubrí al mirar más de cerca, tenía mi casa como garantía. Mi casa. Habían usado mi propiedad como garantía para obtener una línea de crédito que estaban usando para vivir como ricos. Mis manos temblaban mientras fotografiaba cada documento con mi viejo teléfono celular. Margaret me había enseñado cómo hacerlo esa mañana, asegurándose de que las imágenes fueran claras y legibles. Cada foto era una puñalada al corazón, pero también otra pieza del rompecabezas que estaba armando. Seguí buscando. En el closet, detrás de cajas de zapatos caros que seguramente habían comprado con dinero que no era suyo, encontré una carpeta azul claro que contenía documentos que me helaron la sangre. Eran folletos de hogares de ancianos, lugares baratos y deteriorados con nombres deprimentes y tristes fotografías de ancianos abandonados en sillas de ruedas. Y sujeto a uno de los folletos con un clip, había una nota escrita a mano por Brittany. Este es el más barato, solo $800 al mes. Una vez que ella esté allí, podemos vender la casa sin problema. Tuve que sentarme en el suelo. Mis piernas no me sostenían. Ahí estaba en blanco y negro. La confirmación de mis peores miedos. No solo me estaban robando. Estaban planeando deshacerse de mí por completo. Encerrarme en algún horrible asilo y vender mi casa. La casa que compré con el seguro de vida de mi esposo. La casa donde había criado a Mason. Donde cada rincón guardaba un recuerdo de mi vida. Las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras fotografiaba esos documentos, pero estas lágrimas eran diferentes de las de la noche anterior. No eran lágrimas de pura tristeza, eran lágrimas de rabia, de una furia tan profunda que me quemaba por dentro. Continué registrando la habitación con manos temblorosas pero decididas. Encontré más cosas. Recibos del resort de playa donde estaban en este momento, disfrutando. 5 días, 4 noches, todo incluido en un lugar de 5 estrellas. 4 para uno 200 pagados por adelantado con mi dinero. En el cajón de la mesa de noche de Mason encontré algo aún peor, su chequera personal. La abrí y revisé los talones de los cheques usados. Y ahí estaba, en blanco y negro, la evidencia de más robos, cheques hechos a su nombre, con cantidades que coincidían exactamente con retiros misteriosos que había notado en mi cuenta bancaria meses atrás. Había sido él durante meses, tal vez más de un año. Mason había estado escribiendo cheques a su nombre desde mi cuenta.
Cantidades pequeñas al principio, 200 aquí, 300 allá. Nada lo suficientemente grande como para que lo notara de inmediato, pero lo suficiente que al sumarse representaba miles de dólares robados. Mi propio hijo, el niño que llevé en mi vientre, el bebé que amamanté, el niño al que consolé de sus pesadillas, el adolescente cuya matrícula pagué trabajando turnos dobles. Ese mismo ser humano había estado robándome sistemáticamente, mirándome a los ojos todos los días, sabiendo perfectamente lo que estaba haciendo. Fotografié cada cheque, cada recibo, cada documento comprometedor. Mis dedos se movían con precisión mecánica, mientras mi cerebro procesaba la magnitud de la traición. Cuando terminé con su habitación, tenía más de 70 fotografías en mi teléfono, 70 piezas de prueba de robo, fraude y conspiración contra mí. Pero no había terminado. No había terminado fielmente, y vale, la capital. Margaret me había dicho que buscara en todas partes, y eso era lo que iba a hacer. Bajé a la sala y me dirigí al pequeño estudio donde Mason supuestamente trabajaba desde casa. Nunca me había permitido entrar allí. Decía que necesitaba su privacidad, su espacio sagrado para concentrarse. Qué irónico que usara esa excusa cuando no respetaba ninguno de mis espacios. La puerta estaba cerrada con llave, pero yo tenía un juego maestro de llaves para toda la casa. La abrí y entré en lo que resultó ser el centro de operaciones de su traición. La computadora estaba apagada, pero sobre el escritorio había una pila de papeles que llamó mi atención de inmediato. Los tomé con manos temblorosas y comencé a revisarlos. Eran documentos legales, formularios de transferencia de propiedad, borradores de poderes notariales y, lo peor de todo, una tasación reciente de mi casa. Mi casa valía 200.000, según ese documento, y alguien, presumiblemente masón, había estado investigando cuánto tiempo tomaría venderla, qué porcentaje tomaría un agente inmobiliario, cuánto quedaría neto después de impuestos. Había hojas con cálculos escritos a mano, números que revelaban planes meticulosos. Mamá en instalación 800 al mes, 12 años aproximadamente hasta los 80 años, totalos en 15.000. Sobran 1305.000 para nosotros. Estaban calculando mi vida. Estaban poniendo un precio a cuánto tiempo viviría y cuánto costaría mantenerme encerrada en un hogar de ancianos, mientras ellos disfrutaban del dinero de mi casa. 12 años. Me dieron 12 años más de vida, como si fueran generosos al considerarlo. El dolor en mi pecho era físico, una terrible presión que dificultaba respirar. Me senté en la silla del escritorio de Mason y dejé que las lágrimas cayeran libremente sobre esos malditos papeles. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿En qué momento el bebé que traje al mundo se convirtió en este monstruo calculador que veía a su propia madre como un obstáculo financiero que debía ser eliminado? Pero no tenía tiempo para lamentarme. Fotografié todo, cada cálculo cruel, cada documento legal, cada pieza de evidencia de sus planes. Luego seguí buscando. En uno de los cajones del escritorio encontré un cuaderno. Lo abrí y casi deseé no haberlo hecho. Era como leer el diario de un psicópata. Páginas y páginas de notas sobre mí, sobre mis rutinas, mi horario, mis contactos, sobre mi salud. Notas sobre cada vez que mencioné algún dolor o malestar y comentarios en los márgenes que congelaron mi alma. Mamá olvidó dónde puso las llaves otra vez. Podemos usar eso. Se quejó de mareo esta mañana. Buena señal de deterioro. Margaret vino a visitarla. Tenemos que limitar ese contacto. Estaban documentando cada pequeño lapsus de memoria normal para una persona de mi edad, como si fuera evidencia de senilidad. Estaban construyendo un caso para declararme incompetente, para quitarme mi autonomía, mis derechos, mi libertad. La rabia que sentí en ese momento superó todo el dolor. Era una furia blanca y pura que me quemaba por dentro, así que querían jugar sucio. Querían usar la ley y la manipulación para destruirme. Bueno, entonces dos podían jugar ese juego. Y yo tenía algo que ellos subestimaron completamente. Tenía la verdad de mi lado, y ahora tenía pruebas. Pasé horas en ese estudio revisando cada papel, cada carpeta, cada rincón. Encontré más evidencia de gastos excesivos, más recibos de cosas que habían comprado a mis espaldas. Incluso encontré mensajes impresos entre Mason y Brittany. Conversaciones donde hablaban de mí con un desprecio que me rompió el corazón.
Tu madre es tan ingenua, ni siquiera revisa los estados de cuenta bancarios. Es increíble lo fácil que es manipularla. No podemos esperar mucho más. Ya está vieja. Podría morir antes de que podamos obtener una ganancia real. Obtener una ganancia. Esas fueron las palabras que usaron. Como si yo fuera una inversión, un recurso para explotar antes de que perdiera todo su valor. Cuando finalmente salí de ese estudio, eran casi las 7 de la tarde. Había pasado todo el día en mi propia casa, sintiéndome como una intrusa, descubriendo horrores que nunca imaginé posibles. Mi teléfono estaba lleno de fotografías. Tenía suficiente evidencia para hundirlos, para demostrar cada robo, cada mentira, cada plan malicioso. Regresé a la casa de Margaret con los hombros caídos, pero con un archivo digital que valía oro. Ella me estaba esperando ansiosamente. Y cuando le mostré todo lo que había encontrado, su rostro pasó por una gama de emociones que iban desde el shock hasta la indignación absoluta. «Esto es suficiente», dijo después de revisar las fotografías durante casi una hora. «Esto es más que suficiente para un caso penal, Eleanor. Lo que te han hecho no es solo moralmente repugnante. Es ilegal en múltiples niveles». Esa noche, Margaret hizo algunas llamadas. Tenía contactos de sus años trabajando en el bufete de abogados. A la mañana siguiente, teníamos una cita con un abogado especializado en abuso de ancianos y fraude familiar. El abogado se llamaba James Sterling, un hombre de unos 50 años con cabello gris en las sienes y una expresión seria que inspiraba confianza. Nos recibió en su oficina un martes por la mañana y durante 3 horas le mostré todo, cada fotografía, cada documento, cada pieza de evidencia del robo sistemático y los planes de mi propia familia contra mí. James Sterling no mostró mucha emoción mientras revisaba el material, pero cuando terminamos se recostó en su silla y dejó escapar un largo suspiro. «Señora Vance», dijo finalmente, «en mis 25 años de práctica he visto muchos casos de abuso familiar, pero este es particularmente cruel y particularmente sólido desde un punto de vista legal». «¿Qué significa eso?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «Significa que tiene un caso penal muy sólido. Robo, fraude, malversación, conspiración para cometer fraude. Incluso se podría argumentar intento de secuestro. Si logramos probar que planearon institucionalizarla contra su voluntad, su hijo y su nuera, podrían enfrentar cargos penales graves». Escuchar esas palabras pronunciadas en voz alta por un profesional hizo que todo se volviera real de una manera que me asustó. Una cosa era estar furiosa y querer justicia en la privacidad de mi dolor. Era otra cosa completamente sentarme frente a un abogado que te dice que tu hijo podría ir a la cárcel. Y si no quiero que vayan a la cárcel, solo quiero que me devuelvan mi dinero y que me dejen en paz. James me miró con una mezcla de comprensión y firmeza. «Señora Vance, entiendo que es su hijo. Entiendo el conflicto emocional, pero necesita entender algo importante. Estas personas no la van a dejar en paz. Los planes que descubrió no son fantasías pasajeras. Son planes concretos para despojarla de todo, de su dinero, de su casa, de su libertad. Si no toma acciones legales fuertes ahora, van a continuar hasta destruirla por completo». Sus palabras fueron duras pero necesarias. En voz de Dolores, compartimos historias reales, emociones reales, vidas reales. Suscríbete hoy y forma parte de nuestra familia. Únete a nuestra comunidad de WhatsApp, enlace en la descripción. Margaret, sentada a mi lado, tomó mi mano y la apretó con fuerza. «Tiene razón, Eleanor», dijo, «ya no puedes protegerlo». «Él decidió no protegerte». Esa frase me atravesó. Él decidió no protegerte. Durante toda la vida de Mason, yo había sido su escudo contra el mundo. Lo protegí de todo. De la pobreza, del hambre, de las burlas, de las dificultades. Sacrifiqué todo para darle una vida mejor. Y cuando llegó su momento de protegerme, cuando yo era la vulnerable, él eligió destruirme en su lugar. «¿Qué tengo que hacer?», pregunté finalmente, sintiendo que algo dentro de mí se endurecía en algo irrompible. James abrió una nueva carpeta y sacó algunos formularios. «Primero, vamos a presentar una denuncia formal ante la policía. Con toda esta evidencia, van a tomar el caso en serio». James continuó explicando el proceso con una calma profesional que contrastaba con el torbellino de emociones que yo estaba sintiendo. «Segundo, vamos a proteger sus activos inmediatamente. Cambiaremos todas sus contraseñas bancarias.
Revocaremos cualquier acceso que tengan a sus cuentas y pondremos alertas de fraude a su nombre. Tercero, vamos a preparar documentación legal que establezca claramente que usted está en plena posesión de sus facultades mentales para contrarrestar cualquier intento futuro de declararla incompetente. Cada palabra era otro paso hacia un punto de no retorno, pero no había vuelta atrás. Ya había cruzado esa línea cuando entré en la habitación de mi hijo para registrarla como una criminal. Ahora lo único que quedaba era seguir adelante. Pasamos el resto de la mañana llenando formularios, firmando documentos, construyendo el caso legal. James era meticuloso, haciéndome preguntas detalladas sobre cada transacción sospechosa, cada momento en que noté algo extraño. Cada interacción que en retrospectiva mostraba las verdaderas intenciones de Mason y Britney cuando salimos de esa oficina alrededor del mediodía ya no era solo una madre traicionada. Era una demandante, una víctima con representación legal y eso cambió todo. Ahora viene la parte difícil, dijo Margaret mientras caminábamos hacia su auto. Tienes que esperar. Esperar a que regresen del resort sin que sospechen nada. Ella tenía razón. Mason y Britney regresarían en 4 días. 4 días durante los cuales tendría que contener toda esta rabia, todo este conocimiento, y actuar como si nada hubiera pasado. 4 días para preparar la trampa perfecta. Esa tarde, de regreso en la casa de Margaret, comencé a planear cada detalle. James me había dado instrucciones claras. Nada de confrontaciones prematuras, nada de revelar que sabía lo que habían hecho. Todo tenía que parecer normal hasta el momento exacto en que la policía apareciera con la orden. ¿Y si no puedo? Pregunté a Margaret mientras bebíamos té en su cocina. ¿Y si los veo y no puedo controlarme? ¿Y si grito todo lo que sé? Entonces piensa en esto, respondió con esa sabiduría que solo los años pueden dar. Si explotas ahora, tendrán tiempo para ocultar evidencia, para inventar excusas, para volver la historia en tu contra. Pero si esperas, si los dejas regresar confiados de que se salieron con la suya cuando el martillo caiga, será mucho más devastador. Ella tenía razón, la venganza requería paciencia. Y después de tantos años, soportando humillación tras humillación, unos días más de silencio no me matarían. Los días siguientes fueron los más extraños de mi vida. Regresé a mi casa como si nada estuviera mal, siguiendo las recomendaciones de James, manteniendo mis rutinas normales. Fui al supermercado, limpié, cociné. Para cualquier vecino que pasara, yo era simplemente la Eleanor de siempre, la señora tranquila que vivía en la casa de la esquina. Pero por dentro era una tormenta contenida. Cada noche regresaba a la casa de Margaret para dormir, porque no soportaba estar sola en ese lugar lleno de mentiras. Y cada noche revisábamos el plan, verificando que todo estuviera en orden. James trabajó rápido. En 2 días, había preparado toda la documentación necesaria para la denuncia policial. Había contactado a un detective especializado en fraude familiar. Había organizado evaluaciones médicas para certificar mi competencia mental. Había bloqueado mis cuentas bancarias y abierto nuevas en un banco diferente donde transferimos el poco dinero que me quedaba. También descubrimos algo más. Revisando mis estados de cuenta bancarios de los últimos 2 años con lupa, James encontró retiros y transferencias sospechosas que sumaban mucho más que los 15,000 que robaron de la caja fuerte. En total, Mason y Britney me habían robado cerca de 35,000 en los últimos 18 meses. 35,000 y 8,000. Casi todo lo que había ahorrado durante mi vida adulta entera. Lo habían tomado poco a poco, pensando que era demasiado estúpida o demasiado vieja para darme cuenta. El jueves por la noche, un día antes de que Mason y Britney regresaran, recibí una llamada de James. Todo está listo, señora Vance. Mañana por la tarde, cuando lleguen a la casa, habrá 2 oficiales de policía y yo esperándolos. Tenemos la orden judicial. Tenemos la documentación completa del caso. Lo único que necesito de ti es que estés ahí. ¿Tengo que estar ahí?, pregunté sintiendo que mi estómago se revolvía. Es tu derecho y francamente es importante. Ellos necesitan ver que no estás siendo manipulada, que esta es tu decisión, que estás en control. En control. ¡Qué concepto tan extraño! Después de tantos años sintiéndome completamente fuera de control de mi propia vida. Esa última noche antes del día, como Margaret lo llamaba, casi no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, pensando en todo lo que había pasado para llegar a este punto.
pensando en el niño Mason corriendo hacia mí con los brazos abiertos cuando lo recogí de la escuela, en el Mason adolescente abrazándome y diciéndome que yo era la mejor mamá del mundo, en el Mason adulto mirándome con desprecio y robándome mientras yo dormía. ¿En qué momento se rompió? ¿En qué momento mi hijo se convirtió en este cruel extraño que veía en mí solo una fuente de recursos para explotar? No tenía respuestas. Solo tenía dolor y una determinación de hierro de no dejar que me destruyeran. El viernes amaneció gris y frío. Margaret me preparó un desayuno que apenas pude tocar. Mis manos temblaban mientras intentaba llevar la taza de café a mis labios. Va a estar bien. Margaret me dijo una y otra vez. Ellos van a recibir lo que merecen. A las 2:00 de la tarde, James llegó a la casa de Margaret para recogerme. Fuimos en su auto. 2 patrullas nos seguirían discretamente. El plan era simple. Yo esperaría en mi casa con James y los oficiales. Cuando Mason y Brittany llegaran, los oficiales se identificarían y procederían con la denuncia formal y el interrogatorio. El viaje a mi casa fue corto, pero se sintió eterno. Cada calle familiar, cada árbol que había visto miles de veces se veía diferente ahora, como si estuviera viendo mi vida desde afuera, como si fuera otra persona viviendo esta pesadilla. Entramos a la casa a las 3. Los 2 oficiales, un hombre mayor con expresión sería llamado oficial Johnson y una mujer joven con una mirada dura llamada oficial Davis, se presentaron formalmente y revisaron el perímetro. James le pasó conmigo una última vez lo que iba a suceder. Cuando lleguen, déjame hablar primero, dijo. Los oficiales les informarán sobre la denuncia. Probablemente negarán todo. Intentarán manipular la situación. No te dejes provocar. Mantente firme. Recuerda todo lo que encontraste, todas las pruebas que tenemos. Asentí, aunque por dentro sentía que me estaba desmoronando. Me senté en el sofá de mi propia sala, flanqueada por extraños que estaban allí para protegerme de mi propia familia. Qué triste era todo esto. A las 4:30 escuchamos un auto detenerse frente a la casa. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que todos podían oírlo. Pasos en el jardín, el sonido de llaves, la puerta abriéndose, y allí estaban. Mason y Brittany entraron a la casa cargando maletas con la piel bronceada y sonrisas relajadas en sus rostros. Sonrisas que se congelaron al instante cuando vieron la escena frente a ellos. ¿Qué? Mason dejó caer su maleta. Sus ojos fueron de mí a los oficiales a James, tratando de procesar lo que estaba viendo. Brittany fue más rápida en reaccionar. Su expresión cambió de shock a furia en segundos. En voz de Dolores, compartimos historias reales, emociones reales, vidas reales. Suscríbete hoy y forma parte de nuestra familia. Únete a nuestra comunidad de WhatsApp. Enlace en la descripción. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quiénes son estas personas? El oficial Johnson dio un paso al frente, sacando su placa. Soy el oficial Johnson. Esta es la oficial Davis. Estamos aquí por una denuncia formal presentada por la señora Eleanor Vance contra ustedes dos, por múltiples cargos de robo, fraude y malversación. El silencio que siguió a esas palabras fue tan espeso que podías cortarlo con un cuchillo. Mason se había puesto completamente pálido, su reciente bronceado, haciendo que la palidez de su rostro se viera aún más dramática. Brittany, por otro lado, recuperó la compostura con impresionante rapidez. «Esto es ridículo», dijo con voz cortante. «¿De qué están hablando? Somos su familia. Vivimos aquí. La cuidamos. Cuidar». La palabra salió volando de mi boca antes de que pudiera detenerla. Toda la rabia contenida por días amenazó con desbordarse. ¿Llamas robar 35,000 cuidarme? ¿Llamas planear encerrarme en un asilo para quedarte con mi casa a cuidarme? Mason finalmente encontró su voz. «Mamá, ¿de qué estás hablando? No te robamos nada. Estás confundida. Probablemente olvidaste dónde pusiste el dinero». Allí estaba. Exactamente la táctica que había predicho hacerme ver senil, confundida, incompetente. Pero esta vez no iba a funcionar. James dio un paso al frente, abriendo su portafolio y sacando una carpeta gruesa. «Señor Vance, señor Brittany, soy James Sterling, el abogado de la señora Eleanor Vance. Tengo aquí documentación completa de cada transacción fraudulenta, cada retiro no autorizado, cada cheque falsificado y evidencia física de sus planes para institucionalizar a mi clienta en contra de su voluntad y apropiarse de su propiedad». Brittany dejó escapar una risa nerviosa. «Esto es una locura, Mason. Tu madre está senil, alguien la está manipulando. Probablemente este abogado buscando sacarle dinero».
Nadie me está manipulando, dije, poniéndome de pie. Mis piernas temblaban, pero mi voz salió firme. Encontré todo, Brittany. Encontré los recibos de resort que pagaron con mi dinero. Encontré los estados de la tarjeta de crédito con mi casa como garantía. Encontré sus notas sobre asilos baratos y sus cálculos de cuántos años me quedaban de vida. Encontré todo. La máscara de Britney comenzó a agrietarse. Sus ojos se movían rápidamente, buscando una salida, una explicación plausible. Mason simplemente se quedó allí, con la boca abierta como un pez fuera del agua. Entonces muéstramelo, exigió Brittany, recuperando algo de su arrogancia. Si tienes tanta prueba, muéstrala. La oficial Davis se acercó a ella. Eso se hará en la estación de policía durante su declaración formal. Por ahora, necesito que ambos nos acompañen para responder algunas preguntas. ¿Nos están arrestando? La voz de Mason sonó como la de un niño asustado. No están bajo arresto en este momento, explicó el oficial Johnson, pero están obligados a acompañarnos para dar sus declaraciones. Si se niegan, entonces procederemos con un arresto. Brittany se volvió hacia Mason con furia en sus ojos. Esto es tu culpa. Te dije que tu madre era más astuta de lo que pensábamos. Te dije que no deberíamos tomar todo el dinero de una vez. Mi culpa. Mason la miró incrédulo. ¿Quién fue la que insistió en el resort de 5 estrellas? ¿Quién dijo que ella nunca lo notaría? Y allí estaban. Ni siquiera estaban intentando negar lo que habían hecho. Se estaban culpando el uno al otro frente a los oficiales, frente al abogado, frente a mí. Era patético y revelador al mismo tiempo. James sacó su teléfono y comenzó a grabar. Para que conste, están admitiendo que tomaron dinero de la cuenta de la señora Vance sin su permiso. Britney se dio cuenta demasiado tarde de lo que habían revelado. No estamos admitiendo nada. Mason, cállate, no digas otra palabra. Pero Mason ya se estaba desmoronando. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras me miraba. Mamá, lo siento, no queríamos que llegara tan lejos. Solo necesitábamos el dinero. Tenemos tantas deudas. Y tú tienes la casa, tienes ahorros. Pensamos que podías compartir. ¿Compartir? La palabra salió como un grito de mi garganta. ¿Llamas robar compartir? ¿Llamas planear encerrarme en un manicomio compartir? Te di todo, Mason. Todo. Trabajé hasta destruir mi cuerpo para que tuvieras comida, ropa, educación. Y así es como me lo pagas, robándome en mi propia casa mientras duermo. No fue robo, Mason. Cuando llegué a casa, vi una nota de mi hijo en la mesa de la cocina. Ve a pasar el fin de semana festivo en la vieja cabaña, mamá. Mi esposa y yo vamos a ir a un resort de lujo en la playa. Eso es lo que decía. Así sin más, directo y frío, como si estuviera dando órdenes a un empleado. Era como si yo fuera una molestia que necesitaba ser barrida debajo de la alfombra por unos días para que pudieran disfrutar de su paz. Pero la nota no fue la peor parte. Lo peor vino después cuando fui a mi dormitorio y abrí la caja fuerte. Mis manos temblaban mientras marcaba la combinación porque algo en lo profundo de mí ya sabía lo que iba a encontrar. Y cuando la puerta se abrió, el vacío me golpeó como un puñetazo en el estómago. Todo mi dinero había desaparecido, cada billete que había ahorrado a lo largo de los años, cada centavo que había guardado para emergencias para mi vejez, para sentirme segura, desaparecido. Robado por mi propio hijo, Mason, y esa serpiente de esposa suya, Brittany, para que pudieran irse de vacaciones de lujo. Cuando esos dos tortolitos regresaron de su viaje, bronceados y felices, había una sorpresa esperándolos en la puerta principal. Una sorpresa que nunca olvidarían. Oficiales de policía, un abogado y yo sosteniendo toda la evidencia de su robo justo en mi mano. Pero eso vino después. Primero, déjame contarte cómo llegué a ese punto. Mi nombre es Eleanor Vance. Tengo 68 años. Y hoy voy a contarte la historia completa de cómo mi hijo me traicionó de la peor manera posible y cómo planeé mi venganza en silencio mientras ellos disfrutaban la playa con mi dinero. Sé que muchas personas no entienden cómo una madre puede atreverse a denunciar a su propio hijo ante las autoridades. ¿Cómo puede romper ese vínculo sagrado que se supone es irrompible? Pero cuando eres traicionada, robada, humillada y tratada como basura por la persona que criaste con tanto sacrificio, ese vínculo se pudre de adentro hacia afuera. Y llega un momento en que o lo cortas tú misma o te arrastra hacia abajo hasta destruirte por completo. Yo elegí cortarlo, elegí salvarme. Y aunque el camino fue doloroso, aunque tuve que tragar mi orgullo y aceptar que mi propio hijo era un ladrón,
Hoy estoy aquí para decirte que fue la mejor decisión de mi vida. Pero volvamos al principio, a ese maldito día cuando todo explotó. Era un viernes por la tarde. Fui a la tienda de comestibles para recoger algunas cosas básicas para la semana. Cuando regresé a casa, cargada con bolsas, noté algo extraño, un silencio que se sentía demasiado pesado. Usualmente, aunque Mason y Britney apenas me dirigían 2 palabras, siempre había ruido. La televisión a todo volumen, música, conversaciones, pero ese día nada. La casa estaba vacía, dejé las compras en la cocina y fue allí donde vi la nota. Una hoja de cuaderno arrugada con la letra desordenada de Mason. Ni siquiera se había molestado en decírmelo en persona. Simplemente dejó esa nota como si yo fuera una niña recibiendo instrucciones. Ve a pasar el feriado en la vieja cabaña, mamá. La vieja cabaña. Así era como llamábamos a la pequeña propiedad en el campo que había pertenecido a mi madre. Un lugar humilde, sin lujos, a 2 horas de la ciudad. Mason sabía perfectamente que odiaba ir allí sola, que me traía recuerdos dolorosos de cuando mi madre se enfermó, y tuve que cuidarla allí hasta sus últimos días. Pero no le importaba. Solo le importaba deshacerse de mí para poder irse tranquilamente con su esposa. Sentí la rabia subir por mi garganta, pero respiré profundo. Ya estaba acostumbrada a la falta de respeto, a ser tratada como un viejo mueble en mi propia casa. Así que arrugué la nota, la tiré a la basura y decidí ir a mi habitación a descansar un rato. Fue entonces cuando algo me hizo detenerme. Una corazonada, una sensación horrible que me heló la sangre. Subí las escaleras, casi corriendo, y fui directo a mi dormitorio. Cerré la puerta con llave, aunque no había nadie más en la casa, y caminé hacia el closet donde mantenía escondida mi caja fuerte. No era nada lujoso, solo una caja de seguridad de tamaño mediano que había comprado años atrás, pero era mi seguridad. Allí era donde guardaba todo el efectivo que había logrado ahorrar, casi 15,000, cada billete ganado con mi sudor, con años de trabajo, limpiando casas de otras personas, haciendo arreglos de ropa, vendiendo comida los fines de semana, 15,000 que representaban mi única protección en este mundo. Marqué la combinación con dedos temblorosos. 6428, la fecha de nacimiento de Mason. Qué irónico, ¿verdad? Protegí mis ahorros con la fecha de nacimiento del hombre que terminaría robándolos. La puerta se abrió con un clic suave, y allí estaba, vacío absoluto. Ni un solo billete ni una moneda, solo el forro de terciopelo rojo de la caja, burlándose de mí con su obscena vaciedad. Mis piernas cedieron y caí sentada en el suelo. No podía respirar, no podía pensar. Solo podía mirar ese espacio vacío y sentir mi mundo derrumbarse. Había sido robada. Mi propio hijo me había robado. Había entrado a mi habitación, abierto mi caja fuerte y vaciado hasta el último centavo para irse de vacaciones con su esposa. No lloré en ese momento. El shock era demasiado grande para las lágrimas. Solo me quedé allí en el suelo de mi dormitorio, sosteniendo esa caja fuerte vacía, tratando de procesar la magnitud de la traición. ¿Cómo había abierto la caja? La respuesta era obvia y dolía aún más. Yo, como la tonta que era, le había dado la combinación años atrás. Le dije que era por si algún día me pasaba algo para que supiera dónde estaban mis ahorros, para que pudiera usarlos en caso de una emergencia. Nunca pensé que usaría esa información para robarme mientras aún estaba viva. Me levanté del suelo con dificultad. Mis rodillas crujieron, mi espalda protestó, pero el dolor físico no era nada comparado con la sensación desgarradora que sentía en mi pecho. Bajé las escaleras como un autómata y saqué la nota de la basura. La alicé sobre la mesa y la leí de nuevo, esta vez entendiendo el mensaje completo. Ve a pasar el feriado en la vieja cabaña, mamá. No era una sugerencia, era una orden. Querían que me fuera. Necesitaban que estuviera lejos para poder disfrutar de su casa, su espacio, su vida, sin la incómoda presencia de la vieja carga. Y ya que estaban en eso, aprovecharían la oportunidad para gastar mi dinero en un resort de lujo en la playa, un resort de lujo con mi dinero. Mientras yo se suponía que estaría sola en esa vieja cabaña, probablemente sin calefacción decente, comiendo lo que hubiera allí, sintiéndome miserable y abandonada, algo se rompió dentro de mí en ese momento, algo que había estado grietándose por años, soportando humillación tras humillación, falta de respeto tras falta de respeto. La paciencia infinita que había tenido con Mason, la comprensión, el perdón constante,
Todo eso se hizo añicos como vidrio, recibiendo finalmente el golpe definitivo. Me senté en la mesa de la cocina y miré alrededor. Esta casa que era mía, que había comprado con el dinero del seguro de vida de mi difunto esposo. Esta casa donde los había recibido cuando Mason se casó con Britney, porque no tenían dónde vivir. Esta casa que mantuve, limpié y cuidé durante los años, mientras ellos vivían como reyes sin pagar ni un centavo de renta. Y así era como me lo pagaban, robándome, echándome, tratándome como basura. No, esta vez no. Esta vez no iba a tragar el dolor y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Esta vez no iba a fingir que todo estaba bien cuando claramente todo estaba podrido hasta la médula. Me senté en esa mesa de la cocina durante horas, sintiendo la rabia y el dolor mezclarse dentro de mí para formar algo nuevo, algo frío y calculador que nunca había sentido antes. Porque verás, toda mi vida fui la mujer que aguantaba, que perdonaba, que se sacrificaba sin esperar nada a cambio. Fui la madre devota, la viuda fuerte, la abuela que esperaba ser algún día. Pero en ese momento, sentada frente a esa miserable nota y con mi caja fuerte vacía arriba, entendí algo fundamental. Entendí que toda esa bondad, todo ese sacrificio, toda esa paciencia infinita solo me habían convertido en una víctima fácil para dos sanguijuelas que me veían como nada más que un recurso para explotar. La tarde se convirtió en noche. Las sombras se alargaron en la cocina, y yo seguía allí, inmóvil, procesando, pensando, recordando cada señal que había ignorado, cada bandera roja que había decidido no ver. Porque era más cómodo creer que mi hijo todavía me amaba, que todavía le importaba, aunque fuera un poco. Pero las señales siempre estuvieron allí, claras como el agua. Recordé las veces que faltaba dinero de mi bolso, y me convencí de que lo había gastado y olvidado. Las joyas de mi madre que misteriosamente desaparecieron, y Mason juró que no sabía nada al respecto. Los estados de cuenta bancarios que empecé a notar con cargos extraños hace meses, pero nunca investigué a fondo porque confiar en mi hijo era más fácil que enfrentar la verdad. La forma en que Britney me miraba cuando pensaba que yo no estaba mirando, con ese desprecio apenas disimulado, como si mi sola existencia le resultara ofensiva, todo estaba allí. Simplemente me había negado a verlo, porque aceptar que tu propio hijo es capaz de robarte, usarte, despreciarte, es un dolor demasiado grande para procesarlo todo de una vez. Así que lo hice poco a poco, un poquito cada vez. Una pequeña traición aquí, otra allá, hasta que llega el momento en que la traición es tan grande, tan descarada, tan brutal que ya no puedes ignorarla. Di una 15.000, se llevaron 1.015.000. ¿Sabes cuánto tiempo me tomó ahorrar esa cantidad? Años, décadas incluso. Cada dólar ahorrado con sacrificio. Negándome cosas básicas, usando ropa vieja, comiendo poco, caminando en lugar de tomar el autobús para ahorrar el pasaje. Cada billete representaba horas de trabajo agotador, de rodillas destrozadas fregando los pisos de otras personas, de ojos cansados cosiendo hasta el amanecer, de madrugadas preparando comida para vender. Y se lo llevaron todo en un segundo para ir a tomar piñas coladas en una playa, mientras yo se suponía que estaría sola y abandonada en una cabaña deteriorada. La humillación era casi peor que el robo en sí. La forma casual en que lo hicieron, tan seguros de que yo no haría nada, que me tragaría esto como me había tragado todo lo demás. La arrogancia de dejar esa nota, ni siquiera tener el valor de decírmelo en la cara, simplemente darme órdenes como si fuera su sirvienta. Cuando finalmente me levanté de esa silla, ya estaba completamente oscuro afuera. Mis huesos crujían, mi cuerpo protestaba después de horas sin moverme. Pero mi mente estaba cristalina, fría, determinada. No iba a la vieja cabaña, no iba a obedecer esa orden como un perro obediente. No iba a quedarme en silencio y esperar a que regresaran de sus vacaciones de lujo para seguir siendo su cajero automático personal. Esta vez iba a hacer algo diferente. Esta vez iba a protegerme. Y si eso significaba convertirme en alguien que nunca pensé que sería, que así fuera. Volví a subir a mi habitación y saqué una vieja maleta del closet, pero no para ir a la cabaña. Empecé a empacar cosas importantes. Documentos, fotografías, las pocas piezas de joyería que me quedaban, suficiente ropa para varios días. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sabía que necesitaba salir de esa casa antes de hacer algo de lo que pudiera arrepentirme. Mientras empacaba, mi mente trabajaba a toda velocidad. Necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien en quien pudiera confiar,
alguien que no fuera parte de esta familia podrida, y solo había una persona que encajaba en esa descripción. Margaret. Margaret era mi vecina de toda la vida. Nos conocíamos desde que ambas éramos madres jóvenes, luchando por salir adelante. Ella enviudó unos años después que yo, y con el paso de las décadas, nos convertimos en algo más que vecinas. Éramos hermanas en la vida, confidente. El apoyo mutuo que necesitábamos en este mundo cruel. Pero incluso a Margaret le había ocultado la verdadera magnitud de lo mal que estaban las cosas en mi casa. Por orgullo, por vergüenza, por esa necesidad tonta de guardar las apariencias y pretender que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba, nunca más. El orgullo es un lujo que no podía permitirme. Terminé de empacar lo esencial, cerré la maleta y salí de mi habitación. Bajé las escaleras por última vez esa noche, apagué las luces y salí de la casa sin mirar atrás. Crucé el pequeño patio que separaba nuestras propiedades y toqué la puerta de Margaret. Ella abrió en su camisón con el cabello en una trenza desordenada y gafas de lectura colgando de una cadena alrededor de su cuello. Su expresión de sorpresa rápidamente se convirtió en preocupación cuando vio mi rostro y la maleta en mi mano. Eleanor, ¿qué pasó? ¿Estás bien? No respondí. Simplemente entré a su casa cuando ella se hizo a un lado. Dejé caer la maleta en el suelo de su sala y finalmente me permití llorar. Las lágrimas llegaron como una tormenta que había estado conteniendo por horas. Sollozos profundos que sacudían todo mi cuerpo. Años de dolor acumulado saliendo todo de una vez. Margaret me abrazó sin decir una palabra, dejándome desahogarme, frotando mi espalda como solo una verdadera amiga sabe hacer. Cuando finalmente pude hablar, le conté todo, cada detalle. La nota, el dinero robado, los años de abuso silencioso que había soportado, las señales que había ignorado. Hablé durante horas mientras Margaret escuchaba con una expresión cada vez más horrorizada. Ese hijo de perra, murmuró cuando terminé. Ese desgraciado hijo ingrato y esa víbora de esposa. Escuchar a alguien más validar mi dolor, confirmar que no estaba exagerando, que tenía todo el derecho a estar furiosa. Fue liberador de una manera que no puedo explicar. Durante tanto tiempo, me había convencido de que tal vez yo era el problema, que tal vez era demasiado sensible, demasiado exigente, demasiado vieja y obsoleta para entender a las nuevas generaciones. Pero no, el problema no era yo, eran ellos. Dos parásitos alimentándose de mi bondad hasta dejarme seca. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Margaret, dándome otro pañuelo, porque ya había empapado 3. No lo sé, admití. Por eso vine aquí. Necesito pensar con claridad y en esa casa solo puedo pensar en no terminé la frase. Pero Margaret entendió. En esa casa solo podía pensar en la traición, el vacío de esa caja fuerte, la arrogancia de esa nota. Te vas a quedar aquí todo el tiempo que necesites, dijo con firmeza. Y mañana por la mañana, cuando hayamos dormido y tengamos la mente más clara, vamos a decidir qué hacer porque esto no se va a quedar así. Eleanor, no voy a dejar que ese par de ladrones se salgan con la suya. Me quedé en casa de Margaret esa noche, durmiendo en su habitación de invitados. Aunque dormir es una palabra generosa, pasé la mayor parte de la noche mirando el techo, dándole vueltas a todo una y otra vez en mi cabeza. A la mañana siguiente, desperté con los ojos hinchados y un terrible dolor de cabeza, pero también con algo que no había sentido en años, claridad. Por primera vez en mucho tiempo, vi mi situación exactamente como era, sin los filtros del amor maternal, sin las excusas que siempre inventaba para justificar el comportamiento de Mason, sin la negación que me había mantenido atrapada en ese ciclo de abuso. Margaret ya estaba despierta cuando bajé a la cocina. Había hecho café fuerte y tostadas, y me recibió con un abrazo silencioso que me dio fuerzas para enfrentar el día. Necesitamos hacer un plan, dijo mientras me servía café, porque tengo la sensación de que este dinero robado no es lo único que está pasando. Y ella tenía razón. Mientras desayunábamos, comencé a recordar y conectar todos los puntos que había ignorado durante meses, quizá años. Las conversaciones que se cortaban abruptamente cuando yo entraba en una habitación. Las miradas cómplices entre Mason y Britney que nunca entendí. Las veces que los escuché susurrando sobre planes y papeles que nunca me explicaron. Creo que esto se remonta mucho más atrás, le dije a Margaret. Creo que han estado planeando algo más grande que solo robar mis ahorros. Margaret dejó su taza sobre la mesa con un fuerte golpe.
Entonces necesitas pruebas, evidencia concreta de todo lo que han hecho. Porque si vas a enfrentarlos, tienes que hacerlo con todo el peso de la ley de tu lado. Esas palabras fueron como un despertar. Ella tenía razón. No podía simplemente enfrentarlos cuando regresaran del resort. Negarían todo. Me harían sentir loca. Me convencerían de que había olvidado dónde puse el dinero, de que estaba senil, confundida. Ya había visto ese patrón antes en situaciones menores. Mason tenía un talento especial para torcer las cosas y hacerme sentir culpable, incluso cuando él era quien había hecho algo mal. «¿Pero cómo consigo pruebas?», pregunté, sintiendo que mi determinación comenzaba a tambalearse. «¿Tienes las llaves de tu propia casa?». «Sí». Margaret me miró con esos ojos inteligentes que siempre veían más allá de lo obvio. «No saben que descubriste el robo. Probablemente piensan que estás obedientemente en la vieja cabaña. Tienes unos días, quizá una semana entera, para registrar tu propia casa en busca de todo lo que necesitas encontrar». La idea me aterrorizaba y me llenaba de energía al mismo tiempo. Registrar mi propia casa como si fuera una detective, buscando evidencia contra mi propio hijo. Era doloroso solo pensarlo. Pero Margaret tenía razón. Era la única manera. Pasamos toda esa mañana planeando. Margaret, que había trabajado durante años como asistente legal antes de jubilarse, sabía exactamente qué tipo de evidencia sería útil. Me hizo una lista de cosas que debía buscar. Estados de cuenta bancarios, documentos firmados, cualquier cosa que mostrara movimientos sospechosos de dinero, correos electrónicos o mensajes impresos, recibos de cosas que habían comprado con mi dinero, cualquier documento relacionado con la casa o mis propiedades. Y si encuentras algo que sugiera que están planeando institucionalizarte o quedarse con la casa, eso es oro puro, añadió Margaret, porque entonces no es solo robo. Es abuso de ancianos, fraude, quizá incluso intento de malversación. Cada palabra que dijo dolía, porque confirmaba mis peores sospechas. Pero también me daba poder, conocimiento, un camino claro de acción. Esa tarde, armada con la lista de Margaret y mi nueva determinación, regresé a mi casa. El camino desde la puerta de Margaret hasta la mía nunca se había sentido tan largo. Cada paso se sentía pesado, cargado de significado. Estaba cruzando una línea. Una vez que entrara a esa casa para buscar evidencia contra mi propio hijo, no habría vuelta atrás. Puse la llave en la cerradura y entré. La casa estaba exactamente como la había dejado, silenciosa, vacía, llena de recuerdos que ahora parecían envenenados. Cerré la puerta detrás de mí y me quedé en el pasillo, respirando profundamente, preparándome mentalmente para lo que estaba a punto de hacer. Comencé con el dormitorio de Mason y Brittany. Siempre había respetado su privacidad. Nunca entraba allí sin tocar primero, pero ahora esas cortesías se habían terminado. Ellos habían violado mi espacio. Habían entrado en mi habitación. Habían abierto mi caja fuerte. Ya no les debía ninguna consideración. La habitación estaba impecable, demasiado impecable. La cama perfectamente tendida, todo en su lugar, como si quisieran dejar una imagen de orden perfecto. Antes de salir, abrí el primer cajón de la cómoda de Brittany. Ropa interior, calcetines, nada importante. El segundo cajón, suéteres doblados con precisión militar. El tercero, ahí fue donde encontré el primer tesoro, sobres, muchos sobres, y dentro, recibos. Cuentas de restaurantes caros que nunca había visitado. Recibos de tiendas de ropa de diseñador que nunca podría permitirme. Y lo más revelador, estados de cuenta de una tarjeta de crédito que no reconocí. Una tarjeta a nombre de Brittany, pero con un historial de gastos que me revolvió el estómago. Dólares en compras durante los últimos 6 meses. Joyas, ropa, zapatos, cenas, estadías de fin de semana en hoteles, todo cargado a una tarjeta que, como descubrí al mirar más de cerca, tenía mi casa como garantía. Mi casa. Habían usado mi propiedad como garantía para obtener una línea de crédito que estaban usando para vivir como gente rica. Me temblaban las manos mientras fotografiaba cada documento con mi viejo celular. Margaret me había enseñado cómo hacerlo esa mañana, asegurándose de que las imágenes fueran claras y legibles. Cada foto era una puñalada al corazón, pero también otra pieza del rompecabezas que estaba armando. Seguí buscando. En el armario, detrás de cajas de zapatos caros que seguramente habían comprado con dinero que no era suyo, encontré una carpeta.
Una carpeta azul claro que contenía documentos que me helaron la sangre. Eran folletos de hogares de ancianos, lugares baratos, descuidados, con nombres deprimentes y fotografías tristes de personas mayores abandonadas en sillas de ruedas. Y sujeto a uno de los folletos con un clip, había una nota escrita a mano por Brittany. Este es el más barato, solo 800 al mes. Una vez que ella esté allí, podemos vender la casa sin problema. Tuve que sentarme en el suelo. Mis piernas no me sostenían. Ahí estaba en blanco y negro, la confirmación de mis peores miedos. No solo me estaban robando. Estaban planeando deshacerse de mí por completo. Encerrarme en algún asilo horrible y vender mi casa. La casa que compré con el seguro de vida de mi esposo. La casa donde había criado a Mason. Donde cada rincón guardaba un recuerdo de mi vida. Las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras fotografiaba esos documentos. Pero estas lágrimas eran diferentes a las de la noche anterior. No eran lágrimas de pura tristeza. Eran lágrimas de rabia, de una furia tan profunda que me quemaba por dentro. Continué registrando la habitación con manos temblorosas pero decididas. Encontré más cosas. Recibos del resort de playa donde estaban ahora mismo, disfrutando. 5 días, 4 noches, todo incluido en un lugar de 5 estrellas. 4,200 pagados por adelantado con mi dinero. En el cajón de la mesa de noche de Mason encontré algo aún peor, su chequera personal. La abrí y revisé los talones de los cheques usados. Y ahí estaba, en blanco y negro, la evidencia de más robos, cheques hechos a su nombre, con cantidades que coincidían exactamente con retiros misteriosos que había anotado en mi cuenta bancaria meses atrás. Había sido él durante meses, quizá más de un año. Mason había estado escribiendo cheques a su nombre desde mi cuenta. Cantidades pequeñas al principio, 200 aquí, 300 allá. Nada lo suficientemente grande como para que lo notara de inmediato, pero lo suficiente como para que, al sumarse, representara miles de dólares robados. Mi propio hijo, el niño que llevé en mi vientre, el bebé al que amamanté, el niño al que consolé de sus pesadillas, el adolescente cuya matrícula pagué trabajando turnos dobles. Ese mismo ser humano había estado robándome sistemáticamente, mirándome a los ojos todos los días, sabiendo perfectamente lo que estaba haciendo. Fotografié cada cheque, cada recibo, cada documento comprometedor. Mis dedos se movían con precisión mecánica mientras mi cerebro procesaba la magnitud de la traición. Cuando terminé con su habitación, tenía más de 70 fotografías en mi teléfono, 70 piezas de prueba de robo, fraude y conspiración contra mí. Pero no había terminado. Margaret me había dicho que buscara en todas partes, y eso era lo que iba a hacer. Bajé a la sala y me dirigí al pequeño estudio donde Mason supuestamente trabajaba desde casa. Nunca me había permitido entrar allí. Decía que necesitaba su privacidad, su espacio sagrado para concentrarse. Qué irónico que usara esa excusa cuando no respetaba ninguno de mis espacios. La puerta estaba cerrada con llave, pero yo tenía un juego maestro de llaves para toda la casa. La abrí y entré en lo que resultó ser el centro de operaciones de su traición. La computadora estaba apagada, pero sobre el escritorio había una pila de papeles que llamó mi atención de inmediato. Los tomé con manos temblorosas y comencé a revisarlos. Eran documentos legales, formularios de transferencia de propiedad, borradores de poderes notariales y, lo peor de todo, una tasación reciente de mi casa. Mi casa valía 280,000. Según ese documento, y alguien, presumiblemente Mason, había estado investigando cuánto tiempo tardaría en venderse, qué porcentaje tomaría un agente inmobiliario, cuánto quedaría neto después de impuestos. Había hojas con cálculos escritos a mano, números que revelaban planes meticulosos. Mamá en institución 800 al mes, 12 años aproximadamente hasta los 80 años. Total onca 15,000, sobrante rielti 665,000 para nosotros. Estaban calculando mi vida. Estaban poniendo un precio a cuánto viviría y cuánto costaría mantenerme encerrada en un hogar de ancianos, mientras ellos disfrutaban en dinero de mi casa. 12 años. Me daban 12 años más de vida. Como si fueran generosos por considerarlo. El dolor en mi pecho era físico, una presión terrible que hacía difícil respirar.
Me senté en la silla del escritorio de Mason y dejé que las lágrimas cayeran libremente sobre esos malditos papeles. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿En qué momento el bebé que traje al mundo se convirtió en este monstruo calculador que veía a su propia madre como un obstáculo financiero que debía ser eliminado? Pero no tenía tiempo para lamentarme. Fotografié todo. Cada cálculo cruel, cada documento legal, cada pieza de evidencia de sus planes. Luego seguí buscando. En uno de los cajones del escritorio encontré un cuaderno. Lo abrí y casi deseé no haberlo hecho. Era como leer el diario de un psicópata. Páginas y páginas de notas sobre mis rutinas, mi horario, mis contactos, sobre mi salud. Notas sobre cada vez que mencioné algún dolor o malestar y comentarios en los márgenes que me helaron el alma. Mamá olvidó dónde puso las llaves otra vez. Podemos usar eso. Se quejó de mareo esta mañana. Buena señal de deterioro. Margaret vino a visitarla. Tenemos que limitar ese contacto. Estaban documentando cada pequeño lapsus de memoria normal para una persona de mi edad como si fuera evidencia de senilidad. Estaban construyendo un caso para declararme incompetente, para quitarme mi autonomía, mis derechos, mi libertad. La rabia que sentí en ese momento superó todo el dolor. Era una furia blanca y pura que me quemaba por dentro. Así que querían jugar sucio. Querían usar la ley y la manipulación para destruirme. Bueno, entonces dos podían jugar ese juego. Y yo tenía algo que ellos subestimaron completamente. Tenía la verdad de mi lado, y ahora tenía pruebas. Pasé horas en ese estudio revisando cada papel, cada carpeta, cada rincón. Encontré más evidencia de gastos excesivos, más recibos de cosas que habían comprado a mis espaldas. Incluso encontré mensajes impresos entre Mason y Brittany, conversaciones donde hablaban de mí con un desprecio que me rompió el corazón. Tu madre es tan ingenua, ni siquiera revisa los estados de cuenta bancarios. Es increíble lo fácil que es manipularla. No podemos esperar mucho más. Ya está vieja. Podría morir antes de que podamos obtener una verdadera ganancia. Obtener una ganancia. Esas fueron las palabras que usaron. Como si yo fuera una inversión, un recurso para explotar antes de que perdiera todo su valor. Cuando finalmente salí de ese estudio, eran casi las 7 de la noche. Había pasado todo el día en mi propia casa, sintiéndome como una intrusa, descubriendo horrores que nunca imaginé posibles. Mi teléfono estaba lleno de fotografías. Tenía suficiente evidencia para hundirlos, para demostrar cada robo, cada mentira, cada plan malicioso. Regresé a la casa de Margaret con los hombros caídos, pero con un archivo digital que valía oro. Ella me estaba esperando ansiosamente. Y cuando le mostré todo lo que había encontrado, su rostro pasó por una gama de emociones que iban desde el shock hasta la indignación absoluta. Esto es suficiente, dijo después de revisar las fotografías durante casi una hora. Esto es más que suficiente para un caso criminal. Eleanor, lo que te han hecho no es solo moralmente repugnante. Es ilegal en múltiples niveles. Esa noche, Margaret,